Hoy nos vamos a meter de lleno en una idea, de esas que una vez que la escuchas ya no puedes olvidarla. Viene de la sabiduría tolteca, de la mano de Miguel Ruiz. Y la idea es esta. ¿Y si la causa de casi todo nuestro sufrimiento diario fuera una voz que tenemos dentro? Una voz en la que, para colmo, hemos confiado siempre. Suena potente, ¿verdad? Pues vamos a ver de qué va todo esto. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. Pensemos en esa voz que está ahí, sin parar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ya sabes, la que nos dice, uff, qué mal lo has hecho, la que opina de todo, la que critica cada decisión. Esa voz, nuestra compañera de viaje inseparable. Ahora, imagina por un momento que descubrimos que esa voz no es nuestra aliada, que de hecho es una mentirosa. Vale. Para empezar a quitarle fuerza, lo primero es saber a qué nos enfrentamos. ¿Qué es exactamente esa voz? En esta primera parte vamos a ponerle cara a ese mentiroso en la cabeza, porque Miguel Ruiz le da un nombre, ojo, muy concreto: la voz del conocimiento. Y sostiene que ahí, justo ahí, está la raíz de casi todos nuestros líos internos. Y lo más curioso es que los toltecas ya tenían una palabra para este jaleo mental, mitote. Para que nos hagamos una idea, es como si tuviéramos un mercado gigante en la cabeza. Cientos de voces, hablando a la vez, gritando, cada una diciendo una cosa distinta. Un caos total. Pues eso, dicen, es lo que pasa ahí dentro. Un ruido ensordecedor que, claro, hace imposible ver las cosas como son. La metáfora del caballo salvaje es perfecta, ¿no? Describe esa sensación a las mil maravillas. No es un guía que nos lleva con calma. ¿Qué va? Es un caballo desbocado que nos arrastra por donde le da la gana, directos a la ansiedad, al miedo. Nos lleva él, no lo llevamos nosotros. Y claro, aquí la pregunta del millón es, ¿de verdad no podemos hacer nada para tomar la rienda? Vale, si esta voz tan caótica no es realmente nuestra, entonces, ¿de dónde demonios ha salido? En esta parte vamos a ver de dónde vienen todas esas mentiras. Porque ese caballo salvaje no nació con nosotros, no, es algo que nos viene de fuera, algo que nos han programado. Esta línea de tiempo, en el fondo, es la historia de casi todo el mundo. Fíjate, nacemos siendo, pues eso, nosotros mismos, en estado puro, auténticos. Pero claro, para sobrevivir y comunicarnos empezamos a aprender el lenguaje. Y con él nos tragamos todo un pack de creencias, de normas, de juicios. Y lo que empezó siendo una simple herramienta para hablar, se acaba convirtiendo en el mitote de la edad adulta. Un filtro que lo tiñe todo y que la mayoría de las veces nos deforma la realidad. Y ojo, porque de todas esas ideas que vamos absorbiendo, hay una que, según Ruiz, es la peor, la más dañina de todas. Y es la idea de nuestra propia imperfección. La creencia de que, de base, venimos con un fallo, que hay algo roto en nosotros que necesita ser arreglado sin parar. Lo peor es que este veneno nos lo meten poco a poco, con frases que parecen inofensivas. Por ejemplo, la típica de «tienes que esforzarte para ser alguien en la vida». ¿Qué significa eso en el fondo? Pues que ahora mismo no eres nadie. O cuando se nos mete en la cabeza el «no soy lo suficientemente bueno o buena». ¿Qué provoca eso? Que nos pasemos la vida construyendo una imagen, una fachada, solo para que nos quieran. Es una programación que nos saca por completo de lo que somos de verdad. Muy bien, ya sabemos quién es el crítico y de dónde viene. Así que ahora a lo importante. ¿Cómo le damos la vuelta a la tortilla? ¿Cómo recuperamos el control? En esta parte vamos a ver el secreto para empezar a desarmar esa voz y por fin recuperar nuestro espacio. Pero, claro, aquí hay algo que no cuadra. Si esta voz es un machaque constante y solo nos hace sufrir, ¿por qué le hacemos tanto caso? ¿De qué se alimenta para tener tantísima fuerza? ¿Cuál es su combustible? Pues la respuesta es increíblemente sencilla. La voz en realidad se alimenta de una sola cosa: de que nos la creemos. Su poder no es suyo, se lo damos nosotros. Cada vez que le damos la razón, cada vez que aceptamos lo que dice como si fuera la verdad absoluta, la estamos alimentando. Hay una analogía buenísima en el libro que usa la película Una mente maravillosa. El protagonista, un genio, está totalmente controlado por unas alucinaciones que le atormentan. Y la pregunta es, ¿por qué tienen tanto poder sobre él? Muy fácil, porque está convencido de que son reales. Pues con nuestra voz interior, con nuestro mitote, pasa exactamente lo mismo. Nos controla porque le hemos dado la categoría de realidad. Y lo interesante es cómo se libera. No lo hace luchando contra ellas, ni intentando que desaparezcan, porque eso de hecho las haría más fuertes. No, el cambio de verdad llega con una simple decisión interior. Decide que ya no les va a prestar atención, que no se va a creer lo que dicen, y en el momento en que deja de alimentarlas con su fe, las alucinaciones, ¡puf!, pierden todo el poder. Y esto nos lleva a diferenciar dos cosas que son clave. Por un lado está la verdad. La verdad no se piensa, se siente, se percibe. Es lo que nos llega cuando hay silencio. Y por otro lado está el conocimiento, que es toda esa historia que nos contamos en la cabeza.
todo eso que hemos aprendido y que nos hemos creído. La verdad viene de dentro, de nuestra integridad. El conocimiento viene de fuera, de la programación. Y el truco está en saber distinguir una cosa de la otra. Entonces, una vez que entendemos que el poder de la voz depende de que nos la creemos, la solución se vuelve bastante más sencilla, ¿no? No hace falta meterse en una guerra psicológica súper complicada. La cosa va simplemente de aplicar dos reglas muy básicas. La primera regla es la base de todo. No creerse a la voz. Punto. Es el cimiento. Es dejar de darle crédito a lo que dice. La segunda regla es lo que pasa justo después. Observar cómo se va callando. Porque, claro, una voz a la que nadie escucha, a la que nadie cree, pues se queda sin energía. Poco a poco va perdiendo fuerza, va hablando cada vez menos, hasta que su poder se diluye. Y esto es súper importante, de verdad. No se trata de luchar contra la mente, ni de intentar silenciarla a la fuerza. Es mucho más sutil. Se trata simplemente de dejar de creerle, de quitarle el alimento. Y cuando dejas de alimentarla, se calla sola. ¿Y todo esto para qué? Pues aquí viene lo bueno. La recompensa. ¿Qué pasa cuando todo ese ruido del mitote por fin se apaga? ¿Qué hay en ese silencio? Pues lo que hay es el camino de vuelta a nuestro verdadero ser, a nuestra naturaleza auténtica. Imaginemos esto, vivir toda la vida con un zumbido constante en el oído, un ruido de fondo que está siempre ahí. Nos acabamos acostumbrando, pero nunca desaparece del todo. Y de repente, un día, se para. Silencio. ¿Se puede imaginar la paz, el alivio tan increíble? Pues esa sensación, eso es la paz interior. El objetivo, y esto es un cambio de chip total, no es convertirse en una persona nueva y mejorada. No. Es más bien un proceso de desaprender, de quitar capas, de desmontar toda esa programación para volver a como éramos de niños, auténticos, viviendo en la verdad, viendo el mundo con amor y con alegría. Al final todo se resume en esto. Ya somos perfectos o perfectas, ya somos dignos y dignas de amor. No es algo que tengamos que conseguir, ya lo somos. El único trabajo que hay que hacer es dejar de creernos las mentiras que nos dicen lo contrario. Y me gustaría terminar con una pregunta, para que quede ahí flotando. ¿Quién seríamos sin esa voz del juicio? Si de repente desapareciera, ¿quién aparecería en ese silencio? Es una pregunta que la verdad merece la pena hacerse. Gracias por habernos acompañado en este viaje.